Los grandes padres del monacato. Hacia mediados del siglo III se produjo por primera vez entre los ascetas egipcios el paso de los carismáticos ligados a las comunidades, a los solitarios anacoretas, que buscaban el silencio y la soledad en regiones y desiertos alejados. Antonio fue el primer eremita del que tenemos noticias históricas. Su vida fue escrita por Atanasio, Vita Sancti Antonio, en el año 357, que lo conoció a él personalmente. Nacido hacia el año 251 en Quemán, en el Egipto Medio, después de la muerte prematura de sus primogenitores, vendió y regaló a los pobres, siguiendo el consejo de Jesús. En Mateo 19:21, sus copiosos bienes, llevó a su hermana menor a un monasterio de vírgenes y se retiró, a la edad de 20 años, a la soledad. Primero vivió en las cercanías de la ciudad natal, pero después se adentró en el desierto y por último, porque temía también que allí lo buscaran numerosos visitantes, se estableció en una zona montañosa y de difícil acceso, al otro lado del Nilo. Atanasio nos ha dejado el relato de su lucha por la santidad y sus combates con los demonios. Matías Grubin ilustró en el año 1512 y 1514 en el retablo mayor de Isengeim la vida del eremita. Su biógrafo nos describe también la notable fuerza de atracción que Antonio ejerció sobre todas las clases de personas, jóvenes que deseaban seguir sus huellas, indigentes y enfermos, obispos y sacerdotes que buscaban un padre espiritual e incluso el emperador Constantino y sus hijos recurrieron a él. Antonio no temió participar en la vida del mundo, pero no como político, sino como un verdadero carismático y anunciador de una voluntad más alta, como un profeta de Dios. Y cuando murió, en el año 356, a la edad de 105 años, en torno a él habían florecido unas numerosas comunidades de anacoretas. Antonio fue el fundador del eremitismo. Pacomio, en el año 287 al 347, dio un paso más en el mismo camino. También él empezó como eremita, pero después, hacia el año 320, fundó el primer monasterio, agrupando las celdas, construidas cercas unas de otras, y reuniendo a sus moradas en la vida común. Koinos bios, koinovius, cenovitimus. El primer monasterio surgió también en Tabesnisí, junto al Nilo. Era una casa con muchas celdas, rodeada por un muro. Pacomio edificó después otros 9 monasterios masculinos y 2 femeninos. Al final habían reunidos unos 9.000 monjes en la comunidad conventual, a la que dio una sólida regla para la oración y el trabajo cotidiano. También veló con una hábil organización para que no le faltara el sustento colectivo. El nombre de monje, monachus, que vive solo, ese es el significado, no correspondía en el rigor a esta forma de vida, pero se les aplicó igualmente, porque todo religioso estaba obligado a llevar en su celda una vida aislada, en silencio y en la quietud de la contemplación. Pacomio fue el padre del cenobitismo. Desde Egipto se difundieron con rapidez en todo el oriente ambas formas de monacato. Basilio el Grande, en el año 379, dio al monacato cenobítico una regla que pronto se convirtió en la regla predominante en todo el monacato oriental. En Oriente, no obstante, la vida eremítica continuó y pervivió en algunas formas extremas y singulares. Por ejemplo, los estilitas, que vivían sobre una columna, o los reclusos, que se emparedaban. Occidente conoció el monacato por primera vez a través de Atanasio, cuando fue desterrado a Treveris en el año 335. Lo acompañaron 2 monjes. Más adelante, la difusión en Occidente de su vida Vita Sancti Antoni ayudó a la propagación del monacato. Ambrosio de Milán, Jerónimo, Agustín y Martín de Tours fueron solícitos promotores del monacato.
Agustín escribió la primera regla monástica occidental en el año 388, 389 y 391 y 393 para la comunidad de clérigos de Tagaste e Hipona. Después de un eclipse temporal debido a la regla de San Benito, la regla agustiniana adquirió de nuevo una gran relevancia en la Alta Edad Media y pervive en la actualidad Orden de los Agustinos. Más tarde, el monje Juan Casiano, que había visitado Egipto y que en el 415 había fundado el monasterio de San Víctor junto a Marsellesa, redactó dos valiosos libros de meditación que se pueden considerar como verdaderas reglas. Pero quien dio la forma definitiva al monacato occidental fue Benito de Nursia. Benito, en el año 480 al 547, abandonó los estudios en Roma para vivir en soledad. En primer lugar, en Enfide, la actual Afile, cerca de Roma. Fue miembro de una comunidad de ascetas. Después, durante 3 años, vivió como ermita en una cueva en el Valle del Ánimo, cerca de Subiaco. Y por último, fue superior de una comunidad de eremitas. Después de tener tristes experiencias, decidió renunciar a los monjes en monasterio para poder atender con mayor rigor a su formación. En el año 529 se trasladó a Montecassino, donde redactó su regla, la llamada Regula Benedicti, rica tanto en sabiduría y moderación como en gran verdad y profundidad, que ganó pronto una gran relevancia. Roma y los patriarcas de Oriente, la cuestión del primado, la comunidad romana. La comunidad romana ocupó desde el principio un puesto predominante en la Iglesia Universal. En Occidente fue reconocida siempre como guía principal porque era la más antigua, la más grande y la única comunidad apostólica occidental. En general, el rango de una comunidad se medía por la importancia de su fundador, apostólico, y dado que desde tiempo inmemorial la tradición había proclamado al apóstol Pedro como el fundador de la comunidad romana. La preeminencia de Roma no era cuestionada, del mismo modo que tampoco lo era la particular posición de Pedro dentro del colegio de los apóstoles. Así, sucedió que Roma tuvo que desde muy temprano una función directiva en casi todos los ámbitos de la vida de la Iglesia. Pese a las persecuciones y dificultades de todo tipo, la comunidad romana creció rápidamente a lo largo del siglo II, en número y en importancia. A mediados del siglo III, el número de sus miembros ascendió al menos a unos 30.000. Contaba con 151 clérigos y 1.500 viudas y pobres. Su posición en la metrópoli del imperio le permitía disfrutar de relaciones muy importantes. Pronto se encontraron entre sus miembros mujeres y varones acaudalados y de elevada posición social. En ocasiones pudo hacer valer su influencia incluso en el palacio imperial para proteger a los cristianos perseguidos y oprimidos. Su actividad caritativa y la asistencia ofrecida a las necesidades fueron siempre alabadas. Las otras comunidades sentían el deber e incluso la necesidad de mantener estrechas relaciones con la comunidad romana. Esta representaba un punto de cristalización de la unidad del amor cristiano. En particular, el obispo de esta ciudad adquirió una posición singular, basada en el hecho de que, según las listas episcopales, podía demostrar que su sucesión apostólica se remontaba directamente a Pedro. Ahora bien, esto significaba que el patrimonio de la revelación transmitido por Cristo y los apóstoles era conservado en el modo más seguro y más puro por el obispo de Roma, ya que la continuidad directa con los apóstoles y con la iglesia primitiva constituía la mejor garantía para la pureza de la fe. El obispo romano gozó muy pronto de autoridad para enseñar. Ya en los siglos II y III, los herejes solían acudir a Roma para justificarse. Así lo hizo Marción en el año 139
y también Montano y los principales exponentes del gnosticismo. También los defensores de la recta fe buscaron y encontraron ayuda en Roma, como Atanasio en el año 339-340. Esta preeminencia de la sede romana no impidió que el centro de gravedad del trabajo teológico se mantuviese siempre en Oriente, donde tuvieron lugar también los grandes concilios. No siempre la reflexión de los teólogos coincide exactamente con el magisterio de la Iglesia. El único que debe decidir si una opinión teológica está contenida en la tradición apostólica y pertenece al patrimonio de la fe revelada. También, en cuestiones de derecho y de disciplina, gozó el obispo de Roma desde muy pronto de una singular autoridad. Un primer dato de su supremacía se puede constatar ya en la primera carta de San Clemente, donde se hablaba de la solución de un conflicto surgido en la comunidad de Corinto. La intervención del Papa Víctor en el año 189-199 en la polémica relativa a la fecha de la Pascua y a las controversias del Papa Esteban I del año 254-257 con Cipriano de Cartago, relativas a la cuestión del bautismo administrados por los herejes, marcaron nuevas etapas de desarrollo de la autoridad del sucesor de Pedro. Nada permite afirmar que ya en estos acontecimientos se manifieste la reivindicación de un verdadero primado de la jurisdicción. Pero, dado que este primado, como todas las cosas históricas, tuvo una lenta evolución antes de la llegada a su pleno desarrollo, no se deben pasar por alto las etapas anteriores. La cuestión del primado. La cuestión del primado del obispo de Roma es más compleja que las presentaciones que se suelen hacer de ella. Para comprender el problema, se debe distinguir exactamente la posición del sucesor de Pedro, primero como obispo de Roma y metropolitano de la provincia eclesiástica romana, segundo como patriarca de la Iglesia de Occidente y tercero como titular del ministerio de Pedro, que posee su sucesor y heredero en Roma. Hay que investigar también en cada caso si su autoridad se ha hecho valer como obispo, como patriarca o como sucesor de Pedro. La dificultad mayor está en distinguir el primado del patriarcado. El desarrollo de la constitución eclesiástica tuvo lugar en grandes líneas del modo siguiente. Las diferentes iglesias episcopales representaban el núcleo esencial como fundaciones apostólicas. Muchas de ellas se asociaron muy pronto en una unidad organizada. La mayoría de las veces la metrópoli política coincidió con la metrópoli eclesiástica para las ciudades episcopales de la provincia. Normalmente la capital de la provincia fue el punto de partida de las actividades misioneras, de modo que las ciudades provinciales estuvieron sólidamente unidas por una relación filial con la Iglesia Madre metropolitana. Los metropolitanos ejercían ciertos derechos de tutela sobre su provincia, por ejemplo, para la elección de los obispos y en asuntos disciplinarios. Ellos confirmaban y consagraban a los elegidos y convocaban y dirigían los sínodos provinciales y constituían la instancia de apelación para los tribunales episcopales. Roma ejerció estos derechos para Italia, Cartago para el norte de África, Alejandría para Egipto y Antioquía para Siria, etc. La reestructuración del imperio, realizada por el emperador Diocleciano, tuvo una gran influencia en las organizaciones eclesiásticas. Diocleciano dividió el imperio en 100 provincias y estas, a su vez, en 12 diócesis. Sustituyó el gobierno monárquico para una tetrarquía, nombró como segundo Augusto a Maximiano y designó a 2 césares, Galerio y Constancio Cloro, como corregentes. A pesar de la división del imperio en 4 partes, se conservó la unidad, porque el emperador siguió detentando la autoridad suprema, aun cuando cada regente ejercía un poder autónomo en su ámbito. Diocleciano era reconocido como jefe supremo en todo el imperio, firmaba las leyes imperiales y acuñaba moneda. Por entonces surgieron en la iglesia las circuncisiones supermetropolitanas,
El Concilio de Nicea en el año 325 había sancionado ya la antigua costumbre por las que Alejandría, Antioquia y otras eparquías podían ejercer en sus circunscripciones los mismos derechos supremos que correspondían a Roma. Jerusalén tenía una primacía de carácter honorífico. La dignidad del patriarcado fue confirmada como derecho conciliar y el modo en el que el concilio se expresa y revela que los derechos patriarcales de Roma eran los más antiguos y se extendieron a los demás patriarcados. Cuando en el año 330 Constantino trasladó la sede imperial de la antigua Roma a la nueva Roma, es decir, a Bizancio, que desde entonces se llamó Constantinopla, se creó una situación nueva. El centro de la vida política se desplazó a Oriente y en la medida en que Constantinopla aumentaba su poder, disminuía la importancia política de Roma. Pronto creció la influencia del obispo de Constantinopla. Su autoridad se demostró primero en el enfrentamiento con los patriarcados de Oriente. En el concilio de Constantinopla, en el año 381, se acordó expresamente que la sede de Constantinopla tuviera un rango superior al de Antioquía y al de Alejandría, inmediatamente después de Roma. Se reconoció la preeminencia de Roma sobre los patriarcados y por lo demás Constantinopla no presentó ninguna reivindicación de circuncisión patriarcal de carácter jurisdiccional. Pero un nuevo desarrollo se estaba abriendo paso en las luchas dogmáticas del siglo IV. Se habían producido numerosas tensiones entre Oriente y Occidente. En el curso de los enfrentamientos arrianos, en los que Roma permaneció siempre absolutamente fiel a las definiciones de Nicea, Atanasio, en el año 339, cuando su sede episcopal fue ocupada por un arriano, buscó en Roma la protección del Papa Julio. Desde Roma siguió luchando para defender sus derechos y en el año 341 el Papa Julio envió un escrito a los obispos orientales en el que intervenía a favor de Atanasio. Su declaración encontró una gran resistencia. El sínodo de Sárdica en el año 342-343, que debía restablecer los derechos de Atanasio, hizo patente la primera ruptura entre los de Oriente y Occidente. Los orientales se negaron a reconocer a Atanasio y abandonaron el concilio protestando, mientras que los obispos occidentales confirmaron solemnemente el supremo poder de decisión para Occidente del obispo de Roma. Restituyeron a Atanasio su sede episcopal y excomulgaron a los jefes arrianos de Oriente. Los orientales, por su parte, rechazaron las reivindicaciones de Occidente y excomulgaron a los occidentales que habían participado en el sínodo. De este modo, la Iglesia oriental y la Iglesia occidental entraron en un conflicto. En el año 381 se superó el enfrentamiento, pero la tensión que se había manifestado visiblemente perduró como una mala herencia y las divergencias, que a lo largo de los siglos se hicieron cada vez mayores, llevaron finalmente a la ruptura definitiva en el año 1054. El traslado de Constantino de Roma a Bizancio debilitó la influencia política occidental, pero favoreció y aseguró al obispo romano un desarrollo autónomo en el ámbito eclesiástico. Dado que en Occidente había una sola sede patriarcal, el desarrollo del patriarcado coincidió con la preeminencia del primado. Los papas Damaso en el año 366-384 y Ciricio 384-399 e Inocencio en el 402 a 417 lo reafirmaron enérgicamente, acentuando sobre todo frente a las reivindicaciones políticas de Constantinopla y de un modo cada vez más decidido el fundamento religioso del primado en la persona de Pedro. El pasaje de Mateo 16-18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, adquirió una importancia cada vez mayor. El Papa León I, en el año 440 al 441, no dudó que el primado pertenecía al obispo de Roma y que éste se extiende también sobre la iglesia de Oriente y pudo más de una vez hacer valer su derecho. Los legados pontificios
presidieron el concilio de Calcedonia en el año 451. No obstante, los enviados del pontífice presentes en Calcedonia no pudieron impedir que en el canon 28 se atribuyeran al patriarcado de Constantinopla los mismos derechos que poseía el obispo de Roma. Ahora bien, mientras se tratara únicamente de los derechos patriarcales, no había que objetar, pero cuando se trataba de derechos primaciales que en Roma estaban ligados a la sede episcopal, el asunto podía ser peligroso. Por eso el Papa León Magno protestó contra el canon 28. La Roma antigua y la nueva Roma. En el periodo sucesivo se fueron desarrollando las posiciones primaciales tanto en Constantinopla como en Roma. Constantinopla apoyaba sus pretensiones exclusivamente sobre su posición política, más en la orbe del poder imperial bizantino. Cuando más entraron en conflicto la política y la religión en Oriente, tanto más autonomía perdió la posición del patriarcado. En Occidente la situación era muy distinta. La decadencia del Imperio Romano de Occidente favoreció la autonomía de la Iglesia. En el año 410, Roma sufrió la conquista y el saqueo de Alarico, rey de los visigodos y emperador honorífico, 395-423. No pudieron oponer resistencia. En el 451 aparecieron los hunos, causando muertes y saqueos. El débil emperador Valentiano III, en el año 425 a 455, no pudo ni siquiera oponerse. Roma parecía abandonada a un terrible destino. Entonces el Papa León I hizo frente valeroso a Atila, rey de los hunos, y consiguió que Roma no fuera destruida en el año 452. La consideración que el papado tenía a los ojos del pueblo romano creció sobremanera. En el año 455, los vándalos se encontraban a las puertas de Roma, y de nuevo todas las miradas se fijaron en León Magno, el cual, aunque no pudo impedir el saqueo de la ciudad, consiguió al menos que Genserico no permitiera que se sembrara la muerte y la ciudad fuera pasto de las llamas. Gracias a este intrépido pontífice, la posición del papado se consolidó de tal manera que pudo superar sin dificultad las consecuencias de la caída del Imperio Romano en el año 476. El Papa Gelasio I, en el año 492-496, desarrolló sobre esta base su teoría de los dos poderes. La autoridad espiritual es indispensable en la temporal. Cada una de ellas es competente en el ámbito que le corresponde, pero el poder espiritual tiene una importancia mayor, porque también los reyes tienen que dar cuenta a Dios de sus acciones. Por otro lado, quienes rigen los destinos de la Iglesia tienen que obedecer en el ámbito del orden público a las leyes imperiales. Así lo escribió el Papa Gelasio a Atanasio, el emperador de Oriente, y con ello formuló un dualismo del que dependerá todo el desarrollo de Occidente. Todo este relato ha sido todo un orgullo de poder hablar de los monjes, aquellos que han dedicado toda su vida por aquellas personas más necesitadas de oración. Son un ejemplo de vida, son un ejemplo de virtud, y creo que firmemente que son las personas más cercanas a la espiritualidad que el Señor nos ha dejado, de renunciar a sí mismos para estar más cerca del Señor. Por eso quise hacer el ejercicio de hacer un pequeño audiolibro como presentación en esta primera parte. Entender que el monaquismo ha sido un llamado de Dios para que muchas personas entiendan la esencia del espíritu cristiano. Es una plena comunión con el Espíritu Santo, de tratar de llevar la vida que muchos cristianos, o tratar de llevar la vida de aquella comunidad cristiana naciente, aquella que estaba junto a Jesús, donde estaba dispuesto a vivir una vida comunitaria que era el compartir, la fraternidad, el amor, la oración, la partición del pan, dar un testimonio de vida completo, aprender toda esta parte de las enseñanzas de Jesús y compartirlas y transmitirlas a través de la liturgia.
aquel llamado fugamundi es lo que han vivido los que viven la vida ascética. Es una entrega total al Señor, de llevar su alma por completo al desierto, a permitir un encuentro personal con el Señor, así como Jesús en algún momento eh, fue al desierto a encontrarse para encontrarse con la voluntad del Señor. Esto es fundamental en nuestras vidas. Eso nosotros lo tenemos que permitir, de que cada uno de nosotros vaya y viva su propio desierto. Podemos encontrar aquellos principales exponentes de la vida ermita, si lo pudiéramos decir, San Pacomio, San Basilio. Por eso podemos hablar de su expansión, por ejemplo en las Galicias, en Tours por San Martín, en las islas de Lerin por San Honorato, en Italia por Vercelli o San Eusebio, en Roma por San Jerónimo, en África un reconocidísimo hombre, San Agustín, en Irlanda por San Patricio, y creo que este nombre es indudable que todos lo tenemos que reconocer por su vida ascética, por sus prácticas, y creo que es un gran representante de este movimiento, San Benito de Nurcia. Pero justamente en aquellos tiempos también se empezaba a ver una pequeña disputa dentro del movimiento de la iglesia hacia el poder de la sociedad, y empezamos a ver la fuerza del pontificado de Pedro, basado en el texto de Mateo 16-18, cuando Jesús en San Mateo, en su intencionalidad, le muestra esa fuerza de la Iglesia Católica Romana de decirle: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y ella fue la encargada de aquella iglesia de luchar en contra de muchas herejías. Sabemos que ya sobre el tercer siglo ya Constantino decide trasladar a Roma a aquella llamada nuevamente Constantinopla en Turquía, y trata de llevar todo aquello a un término de querer de que todo el poder se traslade hacia Constantinopla. Pero Roma queda bajo el pontificado y recibe un fuerte ataque, y sabemos que el Imperio Romano ya en el siglo V o finales del IV ya pierde la fuerza como imperio, y solamente queda la fuerza del Espíritu Santo de la Iglesia. Y los primeros que empiezan a hablar del primado como principal iglesia de Roma es San Ignacio de Antioquía, donde la llama el primado de la caridad. San Clemente también le toca intervenir varias veces contra varios problemas que tuvo con la iglesia de Corinto, y empiezan a esclarecer toda esa parte eclesial, toda esa parte de la liturgia, que hoy es una gran riqueza. El Papa León Magno, de igual manera, en el Concilio de Calcedonia, una vez hablado, él reconoce y reafirma la fuerza de la herencia de Pedro, de ser apostólicos, de aquella sucesión apostólica. Pero sabemos que anteriormente habían 5 patriarcados. Roma hacía parte de uno de esos patriarcados, que era Roma, Constantinopla, Alejandría, Jerusalén y Antioquía. En ese orden, la primera debería ser Roma y en segundo lugar Constantinopla. Y que por cuestiones políticas, cuestiones culturales, tarde que temprano se empezaron a ver diferencias, y esto terminaría en el famoso ruptura
entre la iglesia occidental y la iglesia oriental. Pero podemos ver que también había una fuerza muy fuerte de querer mostrar quién tenía la primacía, de quién era el que debería dirigir toda la iglesia. Ahí es donde queda la iglesia católica romana y se genera la nueva iglesia ortodoxa, o las dos están en igualdad de condición porque comparten su historia, comparten los santos, el arte, comparten muchísimas cosas. Y las dos iglesias empiezan a compartir muchas cosas, muchas cuestiones de liturgia. Pero sabemos que nuestra iglesia empieza a desarrollar lo que es la cuestión de los sacramentos que el Señor nos había dejado: la Eucaristía con la partición del pan, el bautismo, pensando si era en aspersión o inmersión, la confirmación, y su desarrollo fue relativamente algo lento porque sabía que era una unión con el bautismo, el sacramento de la penitencia, donde empezamos a reconocer nuestros errores y se le empieza a dar una fuerza en la liturgia para que todas las personas puedan entrar en comunión con Dios a través del misterio de la confesión. La unción de los enfermos, que ya se practicaba desde hace mucho tiempo y lo empezamos a ver desde la carta de Santiago. También compartimos lo que es la ordenación sacerdotal para obispos, presbíteros y diáconos, aunque disciplinarmente tengamos una visión totalmente diferente. Sabemos que es una visión disciplinar lo que es la cuestión del celibato. El matrimonio obviamente está como una enseñanza fundamental, donde Jesús nos muestra el camino y donde debe haber aquella intención de fidelidad, donde si hay una prevalencia de la monogamia, no permitir, sino que haya un encuentro privado entre dos personas para convertirse en una sola carne. Los ayunos como prácticas de preparación para la Eucaristía y la Pascua, y también como compartimos la parte de todos los tiempos litúrgicos. Vemos esa cantidad de arte que se presenta en las catacumbas, en los sarcófagos, los signos, las imágenes que, a diferencia de los protestantes, piensan que es un motivo de adoración, pero es un signo que nosotros pudiéramos decir que heredamos de los primeros cristianos y también de una cultura muy griega, donde por ejemplo podemos hablar de lo que fue el pez, cuando vemos el ave fénix, que representa la resurrección. Vemos como varios signos e íconos representan el amor por Cristo, el amor por Dios, el amor por el Padre, representados con coronas, con peces, con palomas, con palabras griegas, con diferentes signos. Y algo tan hermoso como poder ver en muchas tumbas la imagen del buen pastor, aquel hombre que lleva sus ovejas en sus hombros. Es una imagen hermosísima. Por eso cito textualmente lo del buen pastor, que dice que simboliza a Cristo, salvador de un rebaño. Se usa en las tumbas para representar la salvación. También los cristianos la usaban para ornamentar otros objetos, como las lámparas de arcillas que se encienden con aceite, que iluminaban los pasillos de las catacumbas. Es indudable el simbolismo que empiezan a trabajar los cristianos, como el monograma de Cristo, con las diferentes palabras e iniciales griegas. Las basílicas, cómo se fueron conformando las basílicas, cómo se reunían los primeros cristianos a hacerle el culto o aquel día del Señor que se convierte en el primer día de la semana. Y vemos cómo se van conformando las diferentes iglesias, las basílicas, que primero eran al aire libre, donde compartían, donde hombres, mujeres, ancianos, niños, presbíteros, obispos, todos compartían una misma fe, pero lo más importante, había una comunión dentro de la comunidad, de fraternidad y de amor. Eso no lo podemos olvidar, porque el día de hoy tenemos que ver cómo nosotros
podemos rescatar y replicar esa imagen de iglesia que Cristo nos ha dejado. Aquel hombre que era capaz de dar la vida por cada uno de sus ovejas. Espero que haya sido un buen resumen. Si alguno tiene dudas en este podcast, podemos compartir, podemos hacer un en vivo, podemos profundizar. Es obvio que este podcast no fue a profundidad, pero sí nos marca una pequeña pauta en cómo se ha trabajado la iglesia, en la vida monástica, en la vida sacramental, en la vida litúrgica, de lo que es la iglesia occidental y la iglesia oriental, que de pronto somos muy iguales, pero tenemos pequeñas diferencias y que posiblemente por cuestiones de poder esta iglesia en algún momento se pudo haber fracturado en algo llamado el signo de Oriente. Bueno, les agradezco mucho, les pido mucho que sigamos orando por nuestra iglesia, por nuestro Papa Francisco, y que cada uno de ustedes, la Santísima Virgen María, nuestra Madre, nos acompañe todos los días. Muchas gracias a todos y los que se puedan inscribir en este canal, no se les olvide, se inscriben y le ponen un clic a la campanita para cada vez que hagamos diferentes podcasts les pueda llegar. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes.